Introducción del libro Poesía de Luis de Góngora y Argote. Del sueño imperial a la decadencia político-militar. España, desde 1556, estaba gobernada por Felipe II, el monarca que había heredado el mayor imperio conocido, en el que no se ponía el sol. Precisamente en 1561 trasladó la corte a Madrid, hecho que convertirá a la capital española en corte del universo y símbolo de la hegemonía del país. Sin embargo, y a pesar de haber reunido en su corona territorios de todos los continentes y de haber logrado la unidad ibérica al ser coronado rey de Portugal en 1581, su decidida vocación por defender el catolicismo frente a la reforma luterana le llevó a entablar constantes guerras con las consiguientes mermas económicas y sacrificios para el país. Si a las 8 guerras contra los hugonotes, mantenidas entre 1562 y 1594, más el desastre de la Armada Invencible en 1588 contra Inglaterra por apoyar a los protestantes holandeses, se añaden los conflictos que desde todos los territorios iban surgiendo, tanto desde el interior, moriscos en las Alpujarras, motín de Zaragoza en defensa del exsecretario del rey, Antonio Pérez, acusado de espionaje, y las graves crisis económicas derivadas del considerable descenso de la población, diezmada por las guerras, como del exterior, el problema de los turcos en el Mediterráneo y las sublevaciones de los Países Bajos, en donde la dura represión del duque del Alba, entre los años 1567 y 1573, dio lugar a la leyenda negra sobre España. Se comprenderá que a su muerte, ocurrida en 1598, comenzase el desmoronamiento de ese imperio cuya grandeza hacía insostenible mantener su equilibrio y unidad. La fecha de su muerte resulta asimismo un anticipado símbolo de lo que será 3 siglos después, en 1898, la definitiva pérdida de las últimas colonias españoles en América. El espíritu político e imperialista de Felipe II no se vio continuado por su sucesor Felipe III, quien delegó sus responsabilidades en hombres de confianza, favoritos, como el duque de Lerma, primero, y el de Uceda, después, políticos de gran ambición personal que permitieron toda clase de abusos y privilegios para favorecer sus propios intereses. Durante su reinado, 1598-1621, se consiguió mantener la paz con Francia, rival permanente de España, y con los Países Bajos, desde 1604, en que se firmó la Paz de Londres, con Jacobo I de Inglaterra. Asimismo, desde 1609, se estableció la tregua de los 12 años con los holandeses, lo que puso fin a un conflicto iniciado en 1566. A partir de 1610, España, al igual que toda Europa, conoció un periodo de paz hispánica, basado más en las necesidades diplomáticas que en las conveniencias auténticas de una política exterior justa. Por ello, pese a las protestas de muchos nobles que consideraban un signo de debilidad española la firma de treguas, el reinado de Felipe III continuó manteniendo de cara al exterior la hegemonía española. La habilidad diplomática, el poder militar español, la estrategia de conciertos matrimoniales entre las diversas monarquías europeas y el apoyo incondicional prestado por la Iglesia y el Papa, en justa respuesta a la gran ayuda proporcionada anteriormente por su padre, Felipe II, permitieron un gobierno de tranquilidad aparente que se empezó a desmoronar a partir de 1618 desde Italia, Bohemia y los Países Bajos. Sus consecuencias se dejaron sentir en el reinado de su sucesor. En el interior los conflictos económicos se multiplicaron, especialmente tras la expulsión de los moriscos, decretada en 1609
lo que provocó la pérdida de 400.000 personas de un censo ya suficientemente mermado por las guerras, y el grave prejuicio económico consiguiente, puesto que los musulmanes expulsados eran, en su mayoría, artesanos y campesinos. Su heredero, Felipe IV, 1621-1665, continuó con la nefasta política de los válidos y dejó en manos del conde duque de Olivares, hasta 1645, los destinos de España. Su política centralista y su imposición absolutista provocaron constantes conflictos en todas las regiones, siendo el más negativo el producido en Cataluña en 1640, el Corpus de Sangre, que duró 12 años, hasta concluir con la rendición de Barcelona. En el mismo año se sublevó también Portugal y diferentes intentos de secesión se produjeron en Andalucía, 1641, Navarra, Aragón, Nápoles y Sicilia. No menos desastrosa fue la política exterior, cuyas consecuencias soportó el pueblo español. Al reanudarse la guerra con los Países Bajos y con Francia, la economía, ya muy reducida, se vio sumida en una grave depresión que se tradujo en constantes revueltas a causa del aumento de los impuestos. Solo un éxito se pudo contabilizar en su reinado: la toma de Breda, en los Países Bajos, en 1625, motivo inmortalizado por Velázquez. El resto de los acontecimientos puso de manifiesto el fracaso de la política del conde duque de Olivares y la decadencia naval, derrota en las dunas en 1639 y militar, derrota de los tercios de Rocroi en 1643, como preámbulos de la evidente y definitiva decadencia española y la consiguiente pérdida de su hegemonía.